Yo me llamo Carlos Julio Rodríguez Riveros, nací el 30 de noviembre de 1930 en el municipio de Flandes, Tolima. Cuéntenos, por favor, cómo estaba conformada su familia previo a la Guerra de Corea. Mi familia era mi madre, porque mi padre ya había muerto, una hermana y un hermano. ¿Cómo está conformada su familia actualmente? Mi familia actualmente está formada por mi esposa y dos hijas. Háblenos un poquito de su formación académica antes de la Guerra de Corea. No, mi formación académica era, yo tenía la primaria, empecé a trabajar muy joven por las dificultades de mi hogar. Entonces, yo lo que hacía era trabajar. ¿A qué se dedicaba antes de entrar al servicio Pues militar? antes me dedicaba, por ejemplo, estuve con un señor ayudándole en una carpintería. Eh, Después ya estuve en un taller, ahí ya aprendí a manejar en el taller. Bueno, eso me sirvió para el futuro de mi vida, porque desde muy joven aprendí a manejar, a conducir. De manera que eso me sirvió en mi vida civil y en mi vida militar. Cuéntenos, por favor, un poco cuáles son los antecedentes de su servicio militar. ¿Cómo entró al ejército? Bueno, yo entré al ejército porque yo manejaba un bus que cubría la ruta Villavicencio-San Martín, Villavicencio-Puerto López y Villavicencio-Cumaral. Nosotros hacíamos ese recorrido porque en ese tiempo los que trabajábamos allá no podíamos subir a Bogotá, y los que bajaban de aquí de Bogotá no podían ir ni a San Martín, ni a Puerto López, ni a Cumaral. Se llamaba la tercera línea. Entonces, como yo manejaba un bus, cuando se montaba un uniformado, yo no les cobraba. Entonces iba para San Martín y iba un sargento de apellido Torres y me preguntó que si yo había resuelto mi situación militar. Y le dije que no, que yo no había pagado. No. Entonces me dijo que en San Martín estaban haciendo el reclutamiento, que estaban haciendo los exámenes, que si me quería presentar. Le dije, claro, yo voy y me presento. Llegué, cuadré el bus, se bajaron los pasajeros y yo me fui con el sargento para el reclutamiento. Entonces el sargento, cuando llegamos allá, pues me presentó ante el médico y él mismo le dijo, delante de mí me dijo que no me fuera a rajar, bueno. Y así fue que salí apto para pagar el servicio. Nos dieron un mes para presentarnos, a mí me presenté y nos llevaron de Villavicencio a Soatá, Boyacá. Allá ingresé al batallón Bárbula número 5 de la primera brigada, perteneciente a la primera brigada en Tunja. Ahí hice pues los primeros meses de instrucción. Después entonces me mandaron a manejarle el chi al comandante de la compañía que estaba acantonada en el Cucuy, Boyacá. Ahí duré un poco de meses, ahí me ascendieron, me ascendieron no porque eso no era un ascenso, ¿no? Era una distinción, a dragoneante que se le decía. O sea, soldado extinguido, pero entonces uno tenía mando sobre el resto de soldados.
Cuando yo ya tenía bastante tiempo ahí, yo ya llevaba como un año, cuando llegó la información que quienes querían ir a Corea, voluntarios. Y yo salí, me presenté voluntario para ir a Corea. ¿Sabía usted algo de la guerra antes de participar en ella? No, nada. Ni había oído nombrar siquiera ese país. ¿Cuál era su rango y su especialidad específicamente cuando entró al Batallón Colombia, a formar parte del Batallón Colombia? No, pues yo venía como conductor, ¿no? Era el rasgo, pues fue así que cuando llegué a Corea me pasaron a la compañía HQ y de ahí me trasladaron, me pasaron a motor pool, o sea, motorizado. ¿Cuál fue la reacción de su familia cuando supo que usted se iría a la guerra? Pues mi madre, pues, como toda madre, ¿no? Llorar y bueno, que no fuera, pero yo le decía, no, mamá, eso a mí no me pasa nada. Yo tenía un espíritu aventurero, es la verdad, a mí me gustaba todas esas aventuras y todo eso, y por eso yo quise ir a Corea. Todo lo más que fui voluntario. ¿Cuál fue la fecha de periodo de servicio suyo? ¿De cuándo a cuándo estuvo usted designado en Corea? Yo entré en enero, me dieron de alta, de 1951, en el batallón Bárbara. Y hasta julio de 1953. ¿Cómo fue ese entrenamiento militar previo a la guerra de Corea? No fue duro. Fueron aquí en la escuela de infantería, fueron 4 meses duros de entrenamiento. Después, pues un mes más de entrenamiento en Pusan, cuando llegamos a Pusan. Y después de ese mes de entrenamiento en Pusan, entonces ya nos llevaron a donde estaba el batallón, a la línea. Ahí ya ingresé al batallón Colombia. ¿Cuál fue la primera impresión que le generó Corea? ¿Cómo la recuerda en ese momento? Hombre, un país sumido en la miseria más tremenda. Se me hizo raro que, por ejemplo, el arroz lo sembraban con el estiércol humano y ellos cogían con la mano, los agricultores cogían con el estiércol con la mano y se la echaban a la mata. Ellos sembraban el arroz era con la mano. Una pobreza y miseria muy tremenda en ese tiempo que llegamos nosotros. La gente le pedía a uno cualquier lata untada de comida, cualquier cosa que le diera a uno de comida. ¿Recuerda usted cómo eran las condiciones de vida del Batallón Colombia durante su estadía en Corea? Pues nosotros sí, en realidad no nos hacía falta nada. Ni armamento, ni nada, comida nos sobraba. Cigarrillos, todo lo que, porque, mejor dicho, antes botábamos dulces, cigarrillos, chocolates, todo eso lo botábamos porque nos sobraba. Nosotros, por esa parte no tuvimos ningún problema. Cuéntenos un poco cómo eran las relaciones suyas con y las demás tropas extranjeras o los soldados coreanos con los que tuvo usted posibilidad de compartir en Corea. No, el batallón era autónomo solo. Teníamos una compañía de servicios de coreanos, sí, ¿no? Que eran los que trabajaban
que hacían zanjas, que bueno, todo el trabajo duro del batallón lo hacía una compañía de coreanos. Era lo único, con el único que trataba el batallón. Yo tenía más contacto porque como yo manejaba, después yo tenía que ir a la compañía de servicios y allá sí trataba yo con americanos. Pero el resto no, nosotros éramos autónomos, nosotros vivíamos solos, no teníamos casi roce con los demás batallones. ¿Recuerda usted los lugares en los que estuvo designado o permaneció el Batallón Colombia durante la Guerra de Corea? Pues hombre, el primer batallón pues perteneció a la 24ª División y ellos sí entraron a Punzón, tuvieron los primeros combates los tuvieron en Punzón. Después el batallón pasó a la 7ª División, 31º Regimiento, que fue al que ya pertenecí yo. Entonces, cuando yo ya llegué a Cungua. Ahí en Cungua entramos 3 veces al mismo frente. Entrábamos un mes y salíamos un mes a reserva. Entonces prácticamente ahí en Cungua yo pasé más de 6 meses. Después nos trasladaron ya a otros frentes, como fue Chiporí, que fue una línea dura. Lo último fue Los Boldes. ¿Cuáles fueron esos momentos más difíciles que usted tuvo que afrontar durante su estadía en Corea? Pues siempre hubieron varios, ¿no? Por ejemplo, en Congua, pues nos lanzaban mucho mortero y vi caer compañeros míos por, por eso. Pero, entonces tuvimos el Banzai sobre el Cerro 400, que fue muy duro, tuvimos allá 16 bajas, pero también nos tomamos el cerro. Directamente yo no estuve, no, porque inclusive para hacer el Banzai sobre el cerro, para el 400, todas las compañías, las 4 compañías querían ir. Al fin rifaron la compañía que tenía que ir al Banzai sobre el Cerro 400. Entonces le tocó a la compañía, eso sí no me acuerdo, si fue la A o fue la B. Pero entonces yo estuve allá porque tuve que ir a recoger elementos. Entonces fue duro eso. Y en Chiporí también a mí me tocó un mes de línea. Fue duro sacar compañeros heridos. Bueno, un poco de combate tuvimos. Nos atacaban mucho con mortero. Hubo bastante acción, pues. El resto así, pues, que Dios me haya favorecido y no me haya pasado nada, ya es. Pero que los peligros sí eran todos los días, desde que estuviera uno en línea. ¿Cuál fue esa batalla emblemática o la más peligrosa en la que usted haya participado? Pues yo como estaba en motorpool, pero la más
cruenta fue la de los Boldi. ¿Cómo transcurrió el Boldi? El Boldi, hombre, lo que pasó fue que eh, el batallón lo asignaron precisamente para atacar el Boldi, para tomarnos el Boldi. Pero estábamos en ese momento, estábamos inclusive en la línea, cuando los chinos atacaron. Entonces, el batallón inclusive por las bajas, por toda esa cosa, fue tremendo. Tuvimos mucha baja, mucho herido y mucho muerto, ¿no? Ahí en ese. Entonces, al batallón inclusive lo tuvieron que replegar y después volver a contraatacar. ¿Cuál era su función puntualmente en ese momento? Manejaba un camión, entonces tenía que transportar munición, personal, todo, mover todo. ¿Qué expectativas o esperanzas tenía usted para el pueblo coreano? Pues hombre, uno no analizaba, en ese momento uno no analizaba nada, ¿no? Porque en realidad uno no sabía qué era lo que venía. Afortunadamente hubo el armisticio, entonces usted sabe que los Estados Unidos invirtió mucha plata en Corea y Corea se desarrolló en una forma muy rápida y con lo que más pues admiré yo fue que la disciplina del pueblo de Corea, esa disciplina, una disciplina impuesta por su presidente que era un militar, solo tomaban los militares, entonces también con unas leyes muy fuertes. Entonces por eso salió ese pueblo de su miseria, por la disciplina del mismo pueblo que le impusieron. ¿Tuvo usted posibilidad de intercambiar cartas con sus familiares en Colombia? Sí, claro, yo mandaba cartas. ¿Qué escribía y qué le escribían a usted? No, pues yo les escribía lo que yo hacía, pero por ejemplo, yo a mi madre pues nunca le contaba las tragedias que teníamos, ¿no? Le contaba así de la tragedia del pueblo coreano, lo que era una guerra, que no se le podía desear a ningún país, se le podía desear, o se le puede desear que tenga que sufrir una guerra. ¿Cuál fue el impacto de la guerra de Corea en su vida después de su regreso? Yo creo que no. Yo vine y fui un tipo disciplinado en mi trabajo, de manera que a mí no me causó nada, la verdad. No, secuela ni nada. Yo no tuve nada con respecto a eso, a la guerra. ¿Ha tenido posibilidad usted de regresar a Corea después de la guerra? Sí, he ido 2 veces. ¿Cuándo? Fui, mi chica, esas fechas sí no recuerdo, pero eso lo tengo anotado, pero pues, tan pronto empezaron a llevar personal a invitar. Nos invitaron a dos, a un coronel y a mí. Nos llevaron a la inauguración al monumento al Batallón Colombia. Fue la primera visita que yo hice después a Corea.
La otra visita sí fue hace 3 años, que volvieron y nos invitaron y fui. He ido 2 veces. ¿Qué opinión le merecen a usted los rápidos logros a nivel económico, político y social de Corea después de la guerra? A su disciplina del pueblo coreano, precisamente por haber sufrido una guerra. Las grandes tragedias traen grandes soluciones. Y eso es lo que le pasó a Corea. Se han celebrado los 61 años de la firma del armisticio. ¿Qué cree usted que se debe hacer para que finalmente se acabe esa situación y podamos hablar de un tratado de paz o de una reunificación de las dos Coreas? Pues, como primera medida ya es la hora que se está jugando la paz del mundo. Porque a la hora que se estalle la guerra entre las dos Coreas nuevamente, se puede estallar la Tercera Guerra Mundial. Ese es el peligro que hay sobre esa dilatación del armisticio que se está jugando la paz del mundo. Se han celebrado los 61 años de la firma del armisticio y no hay ningún otro conflicto que permanezca suspendido en esos términos por tanto tiempo. ¿Qué cree usted que se debe hacer para hablar de un posible tratado de paz y la reunificación de las dos Coreas? Pues mientras impere el sistema comunista en Corea del Norte, yo creo que va a ser muy difícil que haya una reunificación. Precisamente por el mismo sistema. Entonces, de manera que yo veo difícil mientras impere el sistema comunista en Corea del Norte. ¿Cuál cree usted que es el legado de los veteranos de la guerra de Corea? Bueno, el legado, ¿en qué sentido? ¿Qué es lo que usted como veterano le deja al mundo? ¿Cuál cree que usted que en conjunto los veteranos a nivel mundial le pueden Lo mostrar? único que podría yo hablar es y decirle a todos los gobiernos del mundo que nunca se enfrasquen en una guerra, porque el único que sufre es el pueblo. Una guerra, tenemos las experiencias que con las guerras no se ha conseguido nada. Las guerras, la Primera y Segunda Guerra Mundial, según entiendo yo, pues ha sido todo lo más político. Y el sistema comunista no lo acabó la guerra. El sistema comunista se vio que no sirve. Entonces él mismo se está terminando sin necesidad de que las naciones del mundo libres tengan que acabarlo con una guerra al comunismo, porque ya la experiencia nos ha dado de que el sistema no funciona. El único sistema que funciona es la libertad de los pueblos. Entonces, ese legado es el que yo podría hablar de que las guerras no solucionan nada.
¿Cuál sería su mensaje para las generaciones futuras que tengan la posibilidad de ver esta entrevista? Vuelvo y lo repito, que nunca tengan que sufrir una guerra. Es lo principalmente que yo diría para las próximas generaciones.